Ya, entonces ahí estoy grabando. Entonces igual somos 3 personas, así que va a ser mucho más personalizada la ayudantía. Son 2 comentes y un ejercicio de desarrollo. Entonces el primer ejercicio es un comente que dice lo siguiente. Dice, solo las personas de escasos recursos se enfrentan a la escasez, mientras que las personas con ingresos altos no, lo que conlleva que estas últimas tengan costo de oportunidad cero, ya que no tienen que renunciar a nada para obtener lo que quieren. Perfecto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer al leer un comentario en una prueba, en una evaluación, primero deben decidir si su veracidad es verdadera o falso, ¿ya? Y en base a si es verdadero o falso, argumentar el por qué. Entonces, para analizar más o menos el comente, yo primero que todo, igual, lo que siempre recomiendo es que destaquemos palabras importantes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, palabras que a mí me llaman la atención, interesante le vamos a poner, son la escasez que por ahí sale, escasez, el costo de oportunidad también dice más abajo. También habla de que la gente que tiene altos ingresos no sufre esto del costo de oportunidad, por ende, nivel de ingresos también por ahí sale. Y eso, recursos también es otro concepto también que podrían tomar. Entonces, en base a eso, para poder primero definir la veracidad del comente, primero les explico esto que sale a la derecha, que es la famosa pirámide de Maslow, ¿ya? Entonces, primero recordemos que la economía como concepto lo que hace es estudiar los procesos a través de los cuales vamos a distribuir, producir los recursos para las necesidades que tenemos las personas, los humanos. Eso es lo que dice la economía. Entonces, el problema que tenemos de la economía es que existen muchas necesidades, necesidades ilimitadas, pero los recursos que tenemos para satisfacer esas necesidades son limitados, ¿ya? Y ahí es que nace el problema este de la escasez, que a veces no alcanza para todo cierto tipo de recursos. Entonces, en base al tipo de necesidades que tenemos las personas, tenemos una clasificación. Esta clasificación conlleva 5 niveles importantes, donde tenemos el primer nivel, que es el nivel fisiológico, que considera las necesidades más básicas de los seres humanos. En este caso, características fisiológicas, tenemos la respiración, la alimentación, el sexo, los descansos, entre otras cosas, que son parte de necesidades básicas para poder sobrevivir. Después tenemos las necesidades que son de seguridad, que van más que nada con la seguridad física, la seguridad de tener un empleo, de tener una casa, de tener salud, un poquito más arriba de la necesidad fisiológica. Son necesarias, pero no, sin ellas no me muero, ¿se entiende? Después vienen las necesidades relacionadas con la afiliación, que ahí tenemos la amistad, el afecto, el tener una pareja, el amor, ese tipo de cosas también son necesidades que hay presentes. Tenemos una necesidad después del reconocimiento, que es que las personas siempre buscan ser autorreconocidas. El hecho de que nosotros estudiemos, por ejemplo, en algún sentido, es para el día de mañana en la sociedad tener un reconocimiento, ¿cachai? Y eso también nos va a generar confianza como profesionales. Y finalmente está la autorrealización, que eso significa que nosotros nos sentimos bien con nosotros, que ya no necesitamos nada más, no hay más prejuicios, aceptamos los hechos porque entendemos, hay un nivel de madurez ya completo, ¿ya? Entonces, en base a eso, como tenemos 5 niveles de necesidades, si ustedes pueden ver, no necesariamente yo voy a sufrir de escasez de una u otra, puede ser de muchos tipos de escasez, ¿no? Puedo tener una escasez del punto de vista de que no tengo casa, puedo tener una escasez del punto de vista de que me falta amistad, amor, me falta reconocimiento, tal vez, no me siento autorrealizado. Entonces, por ahí dice que las personas ricas o de altos ingresos no tienen costo de oportunidad. Ya el costo de oportunidad se define como el costo que yo tengo de decidir por algo, dado que dejé de hacer otra cosa. Por ejemplo, el costo de oportunidad de que ustedes vinieran a la ayudantía, ya se pudieron haber quedado durmiendo, por ejemplo. Entonces, el costo de oportunidad de haber venido a la ayudantía es, por ejemplo, haberse quedado durmiendo. O el costo de oportunidad, por ejemplo, de que ustedes se hubieran quedado durmiendo, hubiera sido haber venido a la ayudantía, ¿ya? Es el costo que yo sufro por realizar una acción sobre la otra. Entonces, en ese sentido, el comente no sería verdadero, porque aquí te están diciendo que el nivel de ingresos dice que estas personas no tienen costo de oportunidad. Eso es falso, ¿ya? Porque tienen estas otras necesidades que aparecen en la pirámide, que las pueden afectar de todas maneras. Entonces, ahí ustedes lo que deben hacer es decir, la respuesta sería falso. ¿Por qué es falso? Debido a que todas las personas sufren tipos de escasez. Y no necesariamente tiene que ser algo material, ¿no? Eso es lo que quería dejarle en claro.
lo que conlleva a que exista el concepto de costo de oportunidad, ¿ya? O sea, el costo de oportunidad es un concepto que está presente siempre. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Ustedes dos, Carlos, Seba. ¿Nada? Ya. Ah, claro. Dale. Voy a continuar entonces. Cualquier cosa me van preguntando porque somos tres, entonces dense la libertad de preguntar cualquier cosa, chiquillos. No, no se hagan drama. Ya. Entonces voy a pasar al comente número 2. El comente número 2 dice lo siguiente. Dice, se tiene una firma con N trabajadores y con una dotación inicial de N-J máquinas. Además, se sabe que para cada trabajador se ocupa una máquina. Se podría concluir que el costo de oportunidad de tener J trabajadores es nulo o cero, dado que se consideran manos de obra ociosa. Perfecto. Entonces, lo que les dice este comente es que tenemos, primero que todo, voy a definir aquí trabajadores y máquinas. Entonces, les dicen que tenemos N trabajadores y tenemos N menos J máquinas. Voy a definir como N. N. Entonces tenemos N trabajadores y N menos J máquinas. Si ustedes pueden ver, además dice el comente que cada trabajador ocupa una máquina, ¿ya? O sea que no puede ser que una máquina hayan dos trabajadores, es una máquina por cada trabajador. Una máquina por cada trabajador. Entonces, con este supuesto queda claro que como tenemos N trabajadores y tenemos N menos J máquinas, claramente va a haber un grupo de trabajadores que va a quedar sin máquinas en la operación. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los que quedan sin trabajar? ¿Quiénes no trabajan? Los que no trabajan son finalmente esta cantidad de J trabajadores, ¿ya? Que son estos J que no pueden hacer nada. J trabajadores no hacen nada. Entonces, si pensamos desde el punto de vista de un empleador, de una persona que tiene una empresa y quiere maximizar su utilidad, sabemos que el empleador siempre va a querer que los trabajadores produzcan. Entonces, si yo les pongo el caso de un trabajador, para el caso del empleador, entonces él va a querer que tenemos el costo de oportunidad de trabajar y no trabajar. Entonces, si el que en este caso el trabajador trabaja, el costo de oportunidad para este empleador, ¿cuál sería? ¿Habría algún costo de oportunidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, no? ¿No, sí? Ya verán, en este caso, no, si lo piensan bien, si yo tengo a un trabajador como empleador y lo hago trabajar, entonces el costo de oportunidad de que trabaje es cero para este empleador. ¿Por qué? Porque el objetivo del empleador es que los trabajadores produzcan, ¿cierto? Y en este caso, para el empleador, si el trabajador no trabaja, el costo de oportunidad serían todas las unidades que dejó de producir, porque este personaje no produjo. Sin embargo, aquí tenemos un caso especial, que tenemos, estos son el caso de los trabajadores que pueden trabajar, que tienen máquina. Tienen máquina. Pero ¿qué pasa con los que no tienen máquina? Entonces tenemos el mismo trabajador, sabemos que no tiene máquina, y se presentan las opciones. Veamos, entonces, trabajar y no trabajar. Como vemos, si él no tiene máquina, la oportunidad de trabajar nunca se presenta en este caso para el trabajador, ¿ya? Porque obviamente la cantidad de máquinas no está alcanzando. Entonces, en este caso, esta opción, que es que el trabajador que no tiene máquina trabaje, no existe, no es posible. ¿Se entiende? Y para el caso de que no trabaje, el costo de oportunidad de eso es cero, no hay costo de oportunidad. ¿Se entiende o no? No hay costo de oportunidad porque él no trabaje, ya está parado, entonces ¿tiene la opción de trabajar? No la tiene, no existe. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de no trabajar? Ninguno, ninguno, no hay costo de oportunidad por no trabajar. Entonces, esta parte es importante.
porque justamente nos está poniendo en el caso de estos J trabajadores que no trabajan o que no tienen máquina para trabajar. Entonces aquí en esta tablita nos podemos dar cuenta de que si él decide trabajar, no tiene la opción de trabajar, no existe esta opción. Entonces la desbarajamos como opción. En realidad podríamos taparla con algún color, cualquiera, no sé, negro, porque esta opción nunca existió para el trabajador. Sin embargo, para el caso de no trabajar, que es la opción que sí puede tomar, y es la única que puede tomar, el costo de oportunidad sería ninguno, porque no existe otra opción que él pueda tomar. Entonces, el comente dice, acá abajo dice, el costo de oportunidad de tener J trabajadores es nulo o cero, dado que se considera mano de obra ociosa. En este caso, entonces, como podemos ver, el comente sería verdadero, debido a que estos trabajadores que no tienen máquina, solo tienen una opción, como decíamos anteriormente, solo tienen una opción. En este caso sería la opción eh, de no trabajar, ¿cierto? La cual es la opción de no trabajar. Entonces, para este caso, en esta situación de no trabajo, sabemos que al no trabajar no existe un costo de oportunidad para el empleador. Por ende, se considera que el costo de oportunidad es cero. Y por lo tanto, el costo de oportunidad es cero o nulo, ¿ya? Y ahí obviamente pueden decir que la mano de obra se considera como ociosa. No sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta con respecto a ese comente, cómo desarrollarlo, un planteamiento matemático. Carlos, ¿Seba, alguna duda? ¿No? Ya, vale, perfecto. Voy a pasar entonces a ver, el chat. No puedo ver el chat, no me deja ver el chat mientras grabo. Dijo ninguna. Ah, ya, vale, muchas gracias. No. Ya, entonces esos serían los dos comentarios. Ahí tocamos dos conceptos importantes que son los más básicos que tienen que saber para esta primera unidad, y primera parte, que es el costo de oportunidad, que recuérdenlo siempre como el costo asociado a renunciar a una acción debido a que decidí realizar otra, ¿ya? Eso también se ve en el tema de la producción. Por ejemplo, tengo una máquina que puede producir, no sé, pan y queso, por ejemplo. Entonces, o produzco pan o produzco queso. Si produzco pan, el costo de oportunidad de producir pan va a ser todo el queso que deje de producir. Si produzco queso, el costo de oportunidad va a ser todo el pan que deje de producir, ¿ya? Y los otros conceptos importantes son la escasez, que es un concepto que igual siempre van a estar dando vuelta, que van a aprender. Y el que viene es el siguiente, que se lo quiero explicar antes que pasemos al ejercicio que viene, que es el de desarrollo, que es la frontera de posibilidades de producción. Que la frontera de posibilidades de producción finalmente se define como las diferentes combinaciones que pueden darse de producción haciendo el mejor uso de las tecnologías, o sea, no siendo no óptimo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tengo 800 horas para producir, la frontera de posibilidades de producción va a definir todas las cosas que yo puedo producir, pero utilizando el máximo de horas, las 800 horas, ¿se entiende? No utilizando 600 o utilizando 500, eso no sería ser óptimo en la producción, ¿no? Entonces siempre consideren que cuando hablemos de frontera de posibilidades de producción, que es el concepto que como les dije vamos a ver ahora, consideren lo que es una forma eficiente y eficaz de usar todos los recursos que tenemos disponibles. Ya, entonces pasamos al siguiente comente, o sea, a la siguiente pregunta, que es que nos presentan una tabla con información referente a dos países, que en este caso sería Chile y China, y además nos muestran cuánto se demoran estas dos potencias en producir 1 kilogramo de cada uno de estos bienes, ya que en este caso tenemos cobre y oro. Ya podemos ver que, por ejemplo, para Chile, producir 1 kilogramo de oro le demora 300 minutos y producir 1 kilogramo de cobre 60 minutos, ya, y para China 120 y 120. Intentar hacerlo igual bien apegado a lo que es la realidad, porque Chile igual es uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, ya, y China igual es un gran productor de oro y de cobre también. Entonces, nos muestra la tabla y la primera pregunta que nos hacen es: determine la cantidad producida en una jornada de 10 horas de trabajo en cada país. Y nos piden la tabla y gráficos de frontera de posibilidades de producción. Entonces, es un ejercicio bien clásico que se hace en las pruebas.
Y para poder desarrollarlo, lo que ustedes primero tienen que hacer, voy a ir definiendo con tablas igual, en este caso, es que vamos anotando los países, Chile y China, y por ejemplo sabemos que nos dan 10 horas de jornada laboral. Entonces, ustedes podrían o transformar la tabla que está acá arriba en horas, o transformar las horas que nos dan, que son 10 horas, a minutos. En mi caso, yo prefiero trabajar esas 10 horas de trabajo en minutos. Ya 10 horas son equivalentes a 600 minutos. Ya voy a hacer el cálculo matemático. Ahí está, 600 minutos, ¿ok? Entonces, con 600 minutos tenemos cobre y oro. Para ese caso, entonces, con 600 minutos, ¿cuánta cantidad de cobre podría producir para Chile? Entonces, lo que yo voy a hacer para ese cálculo, voy a hacer que voy a tomar la cantidad de minutos que me dan, la totalidad de 600 minutos, y la voy a dividir en la cantidad de minutos que demoran hacer 1 kilogramo de cobre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo usara todo mi tiempo en producir cobre, Chile podría producir 10 kilogramos de cobre. ¿Ya? Para el caso del oro, sería dividir los 600, que es la totalidad de la hora, en la cantidad de minutos que me demoran en hacer 1 kilogramo de oro, que en este caso serían 300 minutos. Y ahí me da que produzco 2 kilogramos de oro en ese tiempo de 10 horas. ¿Ya? Para el caso de China, volvemos a repetir el mismo cálculo. Tomamos que China tiene 600 minutos, por ejemplo, para producir, pero se demora 120 en producir una de cobre, 1 kilogramo, entonces me da que produce 5 kilogramos. Y para el caso del oro sería exactamente lo mismo, dividir estos 600 en los 120 minutos. Y nos da que también produce 5 kilogramos si es que pusiera el uso total de estos 600 minutos. Además les recuerdo otra cosa importante, que si se fijan bien, Chile, por ejemplo, va a producir estos 10 kilogramos de cobre si solo se dedica a producir cobre, ¿cachai? En este caso, Chile va a producir los 2 kilogramos de oro solo si se dedica a hacer oro. Lo mismo China. China va a producir 5 de cobre si solo se dedica a hacer cobre, o va a producir 5 de oro si solo se dedica a hacer oro. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué más me queda aquí? Ya, entonces esto sería la primera parte que tendrían que hacer esta matriz con los países mostrando más que nada cuánta cantidad de unidades van a producir. Obviamente acá con el Excel, si yo programo con 1 kilogramo acá al lado, se me va a desprogramar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, lo escriben al lado, kilogramos de tanto, o kilogramos de oro en este caso, etc. Ya, después entonces también me piden lo que es la frontera de posibilidades de producción para este caso. Entonces, para calcular la frontera de posibilidades de producción, lo que yo hago es lo siguiente. Entonces voy a insertar una ecuación para que quede un poquito más claro. Insertar una ecuación. Y yo tengo lo siguiente. Entonces tengo, por ejemplo, el primero para Chile, vamos a poner. Entonces tenemos Chile y yo tengo lo siguiente. Tengo que, me voy a demorar 60 minutos por producir, primero definamos dos variables, discúlpenme. Vamos a definir como x1 a la variable cobre y voy a definir como x2 a la variable oro. ¿Ok? Entonces, yo al armar la ecuación, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que demora 60 minutos por cada kilogramo de cobre, o sea, por x1, en caso de Chile, y demora 300 minutos por cada unidad de oro. Y lo que les explicaba anteriormente, aquí podría ir un signo de desigualdad si yo quisiera, porque podría usar menos de esos 600 minutos, pero como estamos trabajando el concepto de frontera de posibilidades de producción, lo que nosotros debemos hacer es el uso más eficaz de los recursos, y eso implica usar estas 600 horas de producción, 600 minutos. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que va a ir a este lado va a ser una igualdad, y eso va a ser igual a 600. Y si se dan cuenta, por ejemplo, con esta ecuación, si yo reemplazo, si en este caso Chile produce 10 kilogramos de cobre, me va a quedar 60 por 10 más 300 por 0, 600, y se va a cumplir la igualdad. Si yo produjera 2 de oro, me va a quedar 60 por 0 más 300 por 2, y eso me va a quedar igual a 600. Se va a cumplir nuevamente la igualdad. Entonces, ahí queda claro que si quiero producir esta cantidad que me dice la tabla, tengo que producir o de uno o de otro. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le pidan la frontera de posibilidades de producción, lo único que deben hacer es graficar esta función.
Y eso es sencillo, lo pueden hacer como con una función afín, pueden graficar eso fácilmente, ¿ya? Para el caso de China, hacemos lo mismo, aplicamos una ecuación, insertar, entonces dijimos que esta era la ecuación para Chile, ¿cierto? Chile, esta es la FPP de Chile. Y vamos a dejar, la voy a dejar acá abajo mejor, la FPP de China. Entonces, en este caso, para la FPP de China, lo que deberíamos hacer al reemplazo sería, sabemos que China se demora 120 minutos por producir 1 kilogramo de cobre, pero además sabemos que demora 120 minutos en producir una unidad de oro, 1 kilogramo de oro. Y esto nuevamente volvemos a igualar porque el concepto de la frontera de posibilidades de producción dice que debemos usar todos los minutos de manera eficiente, o sea, en su totalidad. Entonces, acá si se dan cuenta, tengo la siguiente ecuación de la frontera de posibilidades de producción de China, y si yo voy reemplazando con estos valores, me va a quedar, pues, por ejemplo, o sea, si hago 5 kilogramos de cobre, va a ser 120 por 5 más 120 por 0, y eso da 600, se cumple la igualdad. Luego, si produzco 5 de oro, me quedaría 120 por 0 más 120 por 5, 600, se vuelve a cumplir la igualdad. ¿Ya? Entonces, lo único que deben hacer es graficar estas ecuaciones. ¿Ya? A ver, vamos a ver si me resulta la gráfica. No creo que me resulte. Ya, pero en este caso, si ustedes quieren despejar, recuerden que pueden dejar como independiente el X2, o sea, como independiente el X1 y como dependiente X2, entonces sería simplemente hacer el despeje hacia el lado. Lo voy a hacer acá para que se entienda, entonces les quedaría algo así como X2 va a ser igual a 600 menos 60x1 por x1, y eso todo va a estar multiplicado o dividido en realidad, dividido por ese 300 que acompaña. Ustedes grafican eso, esa función, por ejemplo, y ya les va a dar el bosquejo de la frontera de posibilidades de producción. Para el caso de China lo mismo, despejan el X2, aquí voy a copiar mejor esta fórmula. Y si yo hago el despeje en este caso sería 600 menos 120 X1, voy a borrar de acá. Sería 600 menos 120 X1, y todo eso dividido en 120, porque ese 120 que está multiplicando ya pasaría dividiendo. Y ahí les quedaría despejada esa frontera de posibilidades de producción, que finalmente es una función que relaciona a los dos bienes que estoy produciendo. Entonces eso lo hacen en una gráfica y ya les quedaría listo, en donde obviamente el X1, que vendría siendo el eje X, lo dejan como cobre abajo, y el X2, que viene siendo el eje Y, lo dejan como oro. Y ese sería el desarrollo de la pregunta. Igual, si ustedes se pueden dar cuenta, después nos preguntan otro dato que es importante, que es esto del costo de oportunidad, ya que es para la parte B. ¿Para qué me sirve saber el costo de oportunidad? Para poder entender y visualizar, más o menos dentro de una economía, bajo qué criterio es mejor, ¿cachai? ¿Para qué cosa es mejor, por ejemplo, Chile? En este caso, Chile es mejor para producir cobre o para producir oro. ¿Para qué caso es mejor China? ¿Para producir oro o cobre? Entonces, con el costo de oportunidad me ayuda a visualizar esas cosas, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer para calcular el costo de oportunidad, voy a replicar un poco esta tabla, porque es hacer la misma tabla, pero voy a cambiar los valores de adentro. Perfecto, entonces, vamos a borrar el formato. Ay, el contenido. Ahí está. Entonces, sabemos que tenemos Chile y China, tenemos acá que se puede producir 1 kilogramo de cobre, 1 kilogramo de oro. Entonces, por ejemplo, lo que dice el costo de oportunidad, si yo produzco 1 kilo, vamos primero para el caso de Chile. Vamos a insertar un texto para que quede un poquito más claro. Y tenemos en este caso Chile. ¿Ya? Entonces, Chile tiene lo siguiente. Si produzco, entonces tenemos por una parte, y por otra parte tenemos si dejo de producir.
disculpa, dejo de producir acá. Entonces esto se hace lo siguiente. Sabemos que si en este caso, por ejemplo, Chile produce 10 unidades de cobre, ¿cierto? Deja de producir 2 de oro, ¿cierto? Entonces si produce 10 de cobre, deja de producir 2 de oro. Entonces si produzco 10 de cobre, 10 kilogramos de cobre, yo dejo de producir 2 kilogramos de oro. Por ende, si ahora yo quiero producir 1 kilogramo de cobre, ¿cuánto dejo de producir de oro? Y esta pregunta, que es ¿cuánto dejo de producir de oro?, es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de cobre va a ser dejar de producir tantos de oro. Entonces, en el cálculo simplemente, vamos a hacerlo acá de forma matemática. Para despejar el X, una regla de 3 muy sencilla, entonces tendrían que multiplicar 1 por 2 partido en 10. Voy a dejarlo como 2 sobre 10. Y eso les queda 0,2. Ya lo pueden dejar como un decimal. A mí me gusta más trabajarlo con fracción. Y 1/5. Entonces, si produzco 1 kilogramo de cobre, dejo de producir 1/5 kilogramos de oro. ¿Ya? 1/5 kilogramos de oro. Y eso igual te dice algo. Después, entonces, para el caso de Chile, hago el mismo caso para el oro, pero lo doy vuelta ahora. ¿Se entiende? Entonces, si ahora en vez de producir, producir cobre, voy a producir oro. Entonces, en este caso sería que Chile sabíamos que si produce 2 kilogramos de oro, deja de producir 10 de cobre. 10 kilogramos de cobre. Entonces, si quiero producir 1 kilogramo de oro, ¿cuántos dejo de producir de cobre? Esa es la pregunta. ¿Cuántos kilogramos dejo de producir de cobre? ¿Sí? Entonces, para este cálculo lo mismo, hago una regla de 3, ¿ya? Y me va a quedar que finalmente X va a ser dividir 10 sobre 2, porque sería 1 por 10 dividido en 2, me va a quedar que el costo de oportunidad son 5 kilogramos de oro, o sea, de cobre, disculpa. Entonces, si yo produzco 1 kilogramo de oro para Chile, dejo de producir 5 kilogramos de cobre. Y acá se visualiza algo, si ustedes pueden ver, miren, por 1 kilogramo de cobre que produce Chile, deja de producir 1/5 de kilogramos de oro. Pero por 1 kilogramo que puede producir de oro, deja de producir 5 de cobre, aquí me equivoqué, disculpen, de cobre. Entonces, Chile es mejor para producir cobre-oro. Es súper visible que Chile produce mejor el cobre, ¿ya? Entonces, porque te está diciendo que por 1 kilogramo de cobre que él está produciendo, con suerte produce o deja de producir 1/5 de kilogramos de oro. Por 1 kilogramo de oro que él decide producir, él deja de producir 5 kilogramos de cobre. Entonces, mucho mejor Chile produciendo cobre. Cobre es mejor. Vamos para el caso de China. Entonces, para el caso de China sería exactamente hacer lo mismo. Voy a copiar esta tabla aquí, pero vamos a cambiar las especificaciones. Entonces, sería en vez de Chile, trabajar con China. Entonces, si China, sabemos que tenemos la siguiente tabla. Sabemos que si China, por ejemplo, produce 5 de cobre, deja de producir 5 de oro, ¿ya? Entonces ahí es un poco más sencillo porque la razón es 1 a 1. Entonces, si produzco 5 kilogramos de cobre, dejo de producir 5 kilogramos de oro. Entonces, si produzco 1 de cobre, ¿cuántos dejo de producir de oro? Fácil, por un kilogramo, ¿no? Sería 1 por 5 dividido en 5, te queda 5 sobre 5, 1. ¿Ya? Entonces, el costo de oportunidad de China de producir 1 kilogramo de cobre es dejar de producir 1 kilogramo de oro. Y para el caso de que China decida producir oro, sería me daría el mismo valor de arriba, porque como la razón está 1 es a 1, te da el mismo cálculo. Entonces tenemos que, a ver, voy a cortar esta, voy a copiar esta que está acá al lado. Entonces tenemos que China, si quiere producir 5 kilogramos de oro, deja de producir 5 kilogramos de cobre. Y entonces si quiere producir 1 kilogramo de oro, va a dejar de producir 1 de cobre. La razón está 1 a 1, está sencillo. Entonces, si vemos bien, en el caso de China,
China no es que sea especialista en ninguna producción, es tan buena produciendo cobre como oro, entonces ella se declara no especialista está en la producción, no especialista. Ya, entonces en ese caso estaría lista la parte B, porque ya sabemos que China se declara no especialista en la producción, porque produce ambos bienes muy bien, y Chile claramente que ha visto que es mucho mejor produciendo cobre, ¿ya? Entonces, en base a eso, ahora vamos a responder la parte 3, que sería explicar a través de estos datos que obtuvimos acá, cómo cambiaría el caso del consumo, haciendo que obviamente los países cambien de una situación de autarquía. Autarquía significa que los países producen por ellos mismos y consumen lo mismo que ellos producen, autarquía se llama, ¿ya? Son países cerrados, entonces ellos producen y consumen lo mismo que ellos producen. Y queremos hacer la comparación de que si, por ejemplo, es conveniente que los países se mantengan en esta situación o se dediquen a intercambiar, o sea, que hay una apertura al intercambio. Entonces, para desarrollar esta parte, este comentario que se explica a través de una tabla de producción y consumo para cada país, cómo se efectuaría el intercambio si, antes que este se materialice, Chile está produciendo 5 kilogramos de cobre y 1 de oro, y China 2 kilogramos de cobre y 3 de oro. Explique cuál de los dos países resultaría beneficiado si ambos países a lo menos quieren consumir lo mismo que al inicio. Entonces, yo acá tengo los países que son Chile y China, ¿ok? No, disculpa, voy a tener primero para el primer caso Chile. Que no me voy a caer bien la tabla, así que la hacíamos así. Se voy a tener Chile, y Chile voy a tener que tiene cobre y oro, ¿ya? Entonces, en este caso voy a tener una parte que va a ser la autarquia, que es cuando el mercado está cerrado, y por otra parte voy a tener cuando hay apertura al intercambio, ¿ya? O sea, se decide intercambiar con China. Entonces, bajo esto tenemos que se produce, se consume. Se produce y se consume. Ya, entonces, para el primer caso, sabíamos que inicialmente Chile me dicen que está produciendo 5 kilogramos de cobre y 1 de oro. ¿Ya? Entonces, como es autarquia, está cerrado, entonces lo único que va a consumir va a ser lo mismo que produce. ¿Ya? Entonces va a producir 5, o sea, va a consumir 5 kilogramos de cobre y 1 de oro. ¿Ya? Para el caso de China voy a hacer la misma tablita porque es necesario que veamos cómo se da la situación de autarquia para China para poder ir planteando cómo vamos a intercambiar estos dos países. Entonces sabemos que produce, consume y produce, consume. Entonces tenemos la situación de autarquia, tenemos la situación de intercambio, ya intercambiar. Entonces, para el caso de China, me dicen que China está produciendo 2 kilogramos de cobre y está produciendo 3 de oro. Entonces, en ese caso, como es autarquia, como les decía anteriormente, sigue consumiendo exactamente lo mismo. Ya, perfecto. Entonces, aquí llegamos a un punto interesante. Sabemos que Chile, dicen aquí el enunciado, que es importante que ustedes lo tomen en cuenta, a lo menos quieren consumir lo mismo que al inicio. Entonces voy a tener que mantener sí o sí este consumo. O lo mantengo o lo supero. ¿Se entiende? Entonces, en el enunciado de arriba, o en la parte B, nosotros nos dimos cuenta de algo importante, que fue que con el costo de oportunidad, nos dimos cuenta que Chile era mejor productor de cobre, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué le convendría a Chile producir? Cobre directamente. Entonces, ¿por qué no mejor Chile se dedica a producir todo en cobre? ¿Ya? Entonces, si Chile se dedicara a producir todo en cobre, según las restricciones que teníamos acá arriba, si Chile se dedicara a producir todo en cobre, sabemos que por una unidad de oro se producen 5 de cobre. ¿Se entiende? Queda el costo de oportunidad. Por una unidad de oro que se produce, se dejan de producir 5 de cobre. Entonces, y además por producir una de cobre, dejo de producir un quinto de oro. Entonces, si quiero producir una de oro, yo produzco, o sea, si dejo de producir uno de oro, yo produzco 5 de cobre. Entonces, en este caso, para Chile,
voy a producir ahora 10 kilogramos de cobre, pero ninguno de oro, que a él le conviene mucho más en este caso, producir más cobre que oro. Y China, vimos que China en este caso se declaraba no especialista, porque para ambos bienes era muy buen productor. Entonces, para esta situación, lo que le conviene a China, como sabemos que Chile está buscando rellenar 1 kilogramo de oro que necesita consumir y mantener, como decía el enunciado, China le conviene por ahí un poquito agarrar una estrategia más asociada a producir el oro, ya para que obviamente se produzca el intercambio. Yo lo digo además en términos generales. Cuando tenemos economía y queremos intercambiar bienes, si yo voy a un país que ya, por ejemplo, Argentina, ya produce gas, no le voy a llevar más gas a Argentina. La idea es que le lleve algo innovador y que no produzca. ¿Ok? Entonces, sería una buena estrategia por parte de China, dado que ellos no son tan buenos, no sé, productores de cobre, podría decir que eso es algo falso, debido a que nos dimos cuenta que era bueno para el cobre y el oro, podría ser mejor que produciera oro, para que pudiera generar este intercambio con Chile, ¿ya? Porque si produce cobre no va a poder intercambiar con Chile, porque Chile lo que va a estar buscando va a ser el oro. Entonces, para el caso de China es un poco más sencillo, porque la razón era 1-1, entonces si quiero producir solo oro, voy a producir 5 kilogramos de oro y dejo de producir cobre en este caso. Ya esto era más sencillo porque la razón estaba 1-1. Entonces aquí ustedes pueden implementar más de una estrategia para cumplir el objetivo, ¿ya? Pueden aplicar estrategias como desde una perspectiva conveniente a Chile, desde una perspectiva conveniente a China, entonces igual les voy a explicar 4 estrategias que se podrían aplicar, ¿ya? Por ejemplo, la siguiente, Chile necesita 1 kilogramo de oro, ¿no? Entonces Chile podría decir, yo quiero intercambiar 1 kilogramo de cobre por 1 de oro, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo hago este intercambio, ¿sería efectivo para Chile? En algún sentido sí, porque si él obtiene este kilogramo de oro, ya va a quedar listo con el consumo. Sin embargo, este intercambio 1-1, si se dan cuenta, si yo lo hiciera, por ejemplo, aquí lo voy a rellenar automáticamente, me quedaría lo siguiente, o sea, aquí él me quedaría con 1, aquí me quedaría con 9. Pero ¿qué pasa con China? China le intercambió 1 de oro por 1 de cobre, entonces China quedaría con 4, creo que aquí quedaría con 1. Y ahí, si se dan cuenta, tengo un error porque tenía que estar consumiendo 2 y no 1. Entonces, en ese caso, probablemente este no sea un intercambio que las dos partes estén dispuestas a cerrar, ¿ya? Por otra parte, también otra estrategia que sí podría aplicar y en la cual podríamos cerrar de buena manera el consumo, porque nos dimos cuenta que esta estrategia número 1 no servía para el caso de China, entonces la voy a marcar no quiero marcarla con rojo, a ver. No, la vamos a marcar mejor con naranjo, ¿ya? Entonces esta no sirve para China, no sirve para China. También podría Chile plantear otra estrategia que podría decir, yo quiero intercambiar ahora 2 kilogramos de cobre o 1 kilogramo no, disculpa, 2 kilogramos de cobre por 1 de oro, por ejemplo. Entonces, si hiciera este intercambio, si se dan cuenta, quiero intercambiar 2 kilogramos de cobre por 1 de oro, ya, pues dale, entonces Chile va a dar 2 de cobre, va a quedar con 8 y va a quedar con 1 de oro, que ahí cumple los niveles de consumo, y para el caso de China va a quedar con 2 kilogramos de cobre y 4 de oro. Y si se dan cuenta en este caso, cumpliríamos los niveles de consumo, o sea, aquí estoy consumiendo 1 kilogramo justo, aquí 2 kilogramos, y además aquí me quedo con un kilogramo extra para consumir, y aquí me quedo con 3 kilogramos extra. Ya por ende ahí en algún sentido sería efectiva estrategia para los países, para mantenerse en el nivel de consumo, ¿ya? Aquí China sale ganando porque consume 1 más de oro, y aquí Chile sale ganando porque consume 3 más de cobre, por ejemplo, ¿ya? Pero entiéndase que no son las únicas estrategias que yo podría plantear. Voy a subrayar en verde y voy a hacer otra estrategia que también podría servir para mostrarles que el nivel de negociación puede ir cambiando. Entonces, desde una perspectiva de China,
voy a borrar acá, podría darse lo siguiente también. Si China está produciendo 5 de oro, entonces China podría decirle simplemente, entonces cambiamos unos a uno solamente, cambiamos la estrategia que estaba proponiendo Chile arriba, que es la que dijimos que no servía, porque si Chile le intercambiaba solo 1 kilogramo no le iba a servir, pero ahora en el punto de vista de China, o sea, dice China, te intercambio 1 a 1, intercambio 1 a 1 de los bienes, con 1 a 1 me refiero a 1 kilogramo de esto por 1 kilogramo de aquello, pero, cambiamos en total 2 kilogramos, pero intercambiamos 2 kilogramos en total. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ahí sería un intercambio que va a servir a China porque va a lograr obtener estos 2 kilogramos de cobre, y si bien Chile ya estaba bien desde un inicio, podría ser alguna forma igual de incentivar esta economía ya para poder generar el intercambio, porque China finalmente no podría estar dispuesto a hacer el intercambio si no obtiene la totalidad de los bienes. Entonces, si se dan cuenta, si hago el intercambio 1 a 1 entre China y Chile, me quedaría que, ya, entonces China quedaría con 2 kilogramos de cobre, pero se le restan 2 kilogramos de oro, ¿ya? Entonces a Chile en el mismo caso se le suban 2 kilogramos de oro, pero se le restan 2 kilogramos de cobre, entonces quedas con 8. Y ahí nuevamente tengo otra forma de mantener el consumo. Si se dan cuenta, aquí en este caso Chile está siendo más beneficiado con esta estrategia unos a uno que China, pero China queda con lo justo, entonces igual queda contenta, ¿ya? Lo importante entonces es que ustedes deben saber que para el desarrollo de una prueba, cuando les aparezca un ejercicio, pueden haber más de una forma de desarrollarse en este sentido. No se bloqueen si es que el compañero puso una cosa o que pensar, pueden haber más de una forma, ¿ok? Chiquillos, esa sería la ayudantía. Si tienen alguna duda, pueden preguntármela ahora. Y eso, cualquier duda también la pueden hacer por el grupo de Facebook. Y nosotros tenemos un canal de YouTube que está publicado en el grupo de Facebook, que se lo recomiendo porque ahí están los videos que tenemos de los semestres pasados, y tenemos muchos videos con respecto al tema conceptual que los pueden estar pausando constantemente para el tema de los conceptos, y también tenemos ejercicios que hicimos de los años pasados, así que se los recomiendo para que le echen un ojo, y cualquier cosa igual me están avisando, ustedes me van a hablar por mi Facebook interno y cualquier duda yo se la respondo. Pues voy a dejar de grabar.